Muy buenas equipo, episodio número 26. Hoy hablamos de la condición física, de por qué a veces es muy subjetivo, es muy difícil de valorar, es muy difícil marcar un tipo de patrón genético según qué deporte. Es posible que pueda ser bueno o tenga una condición física para un deporte, pero para otro deporte no. Entonces vamos a ver las áreas de la condición física, vamos a explicar el por qué y por qué sucede esta riqueza. El tema de la condición física, como digo, pues tiene varias áreas, seguro que todos lo conocéis, el tema de la fuerza resistencia, la capacidad aeróbica, las habilidades que pueda desarrollar en base a mi condición física, los gimnásticos, si puedo tener unas conductas psicomotrices, a nivel también neuromuscular es muy interesante. El tipo de fibras que tenga, ya sean lentas, rápidas, en base al entrenamiento que realice, al tipo de modalidad, en base a mi genética o a mi predisposición genética. Es decir, todo influye en la condición física. Como hablábamos en el episodio anterior, el tema de los deportes de colaboración, oposición, pues es posible o es más recurrente, es más normal que en deportes de oposición se siga prácticamente el mismo patrón genético. No tiene por qué, pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, los keniatas, al tener las piernas más largas que el tronco, pues siempre quedan en los mejores puestos en las Olimpiadas, en este tipo de carreras de atletismo, en este caso de 1500 metros, de 3000 metros. Sí que es verdad que en función también de la experiencia anterior deportiva que han tenido, pues hace que también todo sume, pero si no eres de este tipo de zonas del mundo, lo más normal es que no llegues al podium o no llegues a ser de los mejores del mundo. Ya sabéis que la raza negra pues también tiene una serie de condiciones genéticas como mayor masa muscular, fibras más rápidas y son mejores para un tipo de deportes que otro. Esto no ocurre, por ejemplo, en los de colaboración-oposición, que hay mucha variedad, al cada uno tener una figura, cada uno tener un rol, unos objetivos, pues es posible que haya muchos tipos de genética. En los deportes de contacto, por ejemplo, se utiliza el peso para determinadas categorías, para que no exista una desventaja o poner un requisito en concreto para que más o menos estén en las mismas condiciones, pero no tienen por qué tener la misma genética, el mismo somatotipo, aunque pesen lo mismo. Esto ya lo sabemos, no es lo mismo el peso que la composición corporal. Uno puede pesar 70 kilos, otro puede pesar 70, uno tener sobrepeso o obesidad y el otro está en unas condiciones óptimas. El tema de la condición física también es muy relativo porque en el mismo deporte, por ejemplo en la natación, si voy a realizar una serie rápida de 100 metros, es posible que el tipo de condición física que necesite sea distinto al de un 1500, entonces ya no imaginemos el tipo de condición física que tengo que requerir, por ejemplo, en la natación o en el crossfit o en el lanzamiento de jabalina. Entonces, como digo, la condición física es muy relativa. Mi intención con este vídeo es que trabajes todas las áreas de la condición física, que trabajes la fuerza máxima, que trabajes la fuerza resistencia, que trabajes la técnica de carrera, todas las áreas de habilidades que puedas desarrollar, ya sea gimnásticos como el pino, las anillas, dominadas, el subirte a una barra, el realizar un salto vertical, en la propiocepción, en el aterrizaje, en la técnica de carrera. Al final hace que con mi condición física y todas estas habilidades yo vaya, si esto sería el máximo de capacidades que yo pueda adquirir, también de condición física, que por ejemplo en la fuerza yo vaya mejorando este punto, en gimnástico vaya mejorando este punto, ahora aquí mejoro la fuerza resistencia, ahora el cardio lo mejoro también. Entonces hace que al final sea un sujeto completo.
¿Por qué no me interesa, por ejemplo, ser un 10 en fuerza? Aunque sí que es verdad que si quieres ser muy bueno en algo, necesitas dedicarle mucho tiempo, como hablaba en el episodio de la monotonía, de la sinergia, de las especialidades deportivas, y tienes que seguramente sacrificar otras áreas de la condición física para accederlas a estas, y también en función de tu genética, de tus patrones y tus experiencias vividas, pues vaya en función, vaya en función de ese tipo de condición física. Pero en un jugador, por ejemplo, de tenis, interesa que trabaje la fuerza resistencia, la potencia del tren inferior, del tren superior, la capacidad aeróbica. Es decir, al final todos los deportes, todos necesitan una condición física, necesitan trabajar ciertas áreas, y el por trabajar otras no te va a mermar. Otra cosa es que a nivel composición corporal pues requieras tener más masa muscular, menos peso, y eso te beneficie. Pero hay gente que por estética, mejor ve un cuerpo, ve un tipo de genética y dice: este tío está muy fuerte, o este tío tiene una condición física muy alta, y lo comparas con otra persona que a lo mejor tú, desde tu punto de vista, no la ves tan atlética o tan extravagante, no tiene tanta masa muscular, y es posible que en cualquiera de los deportes que practique la otra persona, este salga ganando. O que una persona no tenga un físico tampoco muy explosivo y otra persona sí, y este es posible que sea campeón de boxeo del mundo. Y lo ves por la calle y quizás pues te sorprenda. Entonces, esto de la condición física, como digo, mi intención es que si la trabaja y sea un 8 en todo, y una vez que eres un 8 en todo y te quieres arriesgar o quieres seguir un tipo de deporte, pues entonces ya te centres en seguir mejorando en función de ese tipo de deporte. Pero por ejemplo, aquellas personas que practican un deporte y no trabajan la fuerza, pues están más propensos a recibir lesiones, fracturas de ligamentos, problemas en la rodilla, problemas en el hombro, problemas en el codo, porque al final, pues sí, ciertas acciones que tú realizas a nivel ya competición o de alto rendimiento cada vez son más lesivas, cada vez requieren una condición física más alta. Al final el trabajo de fuerza previene lesiones porque los músculos soportan la capacidad de fuerza que generan esas palancas, esos tendones, esas articulaciones. Entonces, si por ejemplo no estás trabajando la fuerza o la fuerza resistencia y quieres llegar al límite y tu cuerpo no responde, pues al final tiende a lesionarte a largo plazo. Áreas en las cuales deberías trabajar siempre o casi siempre, como digo, la fuerza, el volumen de oxígeno máximo, la capacidad aeróbica, el ácido láctico, aumentar el umbral del esfuerzo, técnica. A nivel psicomotriz, ser muy eficiente para que lo que estés pensando lo hagas y no hagas un patrón motor erróneo y por tanto te puedas lesionar también, o falles en el tipo de acción que querías realizar en ese deporte porque no hay una conexión condición física mente-cuerpo. A nivel, por ejemplo, investigación, se utiliza mucho de forma analítica, pues este tipo de atleta, a ver qué tipo de umbral de ácido láctico tiene, o qué condición de capacidad aeróbica tiene, o qué potencia, o cómo medimos la fuerza o la fuerza máxima de este tipo de atletas. Y eso está muy bien porque nos da una serie de información que hace que a medida que avanza el entrenamiento, las metodologías del entrenamiento, las planificaciones, en según qué tipo de deporte, en según qué tipo de acciones, pues sepamos a ciencia cierta qué tipo de condición física requiere, hasta qué punto podemos llegar, o si existe un tipo de condición física X, cómo podemos mejorar las estrategias a nivel planificación del entrenamiento, áreas de la condición física, habilidad y demás, para que cada vez existan atletas más preparados. A nivel base lo vemos, como también el tipo de entrenamiento. En China, por ejemplo, siguen esos entrenamientos tan tradicionales, tan analíticos, tan técnicos. En halterofilia, por ejemplo, son muy buenos. No tienen una estética, digamos,
muy marcada, tipo culturismo, tipo otro tipo de atletas, por ejemplo, como raza negra, pero son muy buenos en los deportes gimnásticos, los deportes de halterofilia. Son muy buenos también en cuanto a su mentalidad y al nivel de entrenamiento que llevan. Que es posible que otra persona con otra condición física, con ese tipo de entrenamiento, llegue a unos niveles más altos. Entonces, el resumen de este vídeo al final es que trabajes todas las áreas de la condición física, desarrolles todas las habilidades, lo que hablábamos también en el episodio anterior, el tema de los tipos de deporte, que no solo te quedes centrado, por ejemplo, si estás practicando, yo que sé, Muay Thai, que no solo hagas físico específico de Muay Thai, que solo hagas timing, que solo hagas sparring, que solo hagas técnica de saco, que solo hagas PAO o manoplas, porque si estás quitándote de hacer entrenamientos de fuerza, de trabajo técnico, de sobre todo también trabajo de la carrera para mejorar tu capacidad aeróbica, trabajo por ejemplo del antebrazo, que luego no tengas problemas de muñeca o roturas de muñeca o fracturas, que también en el abdomen que está implicado por ejemplo también lo trabajes. Entonces todas estas cosas hacen que si no completas con todas las áreas de la condición física, al final la mejora, pues sí, como técnica va a ser muy bueno, pero no va a tener una proyección a largo plazo como que otra persona que sí que tiene una condición física más alta y sigue trabajando técnica, pero no dejando atrás lo otro, va a ser un atleta más completo. Y esto lo puedes extrapolar a cualquier tipo de deporte. Así que, nada, no hago el vídeo mucho más extenso. Espero que te haya gustado, compártelo, dale like. El siguiente episodio me estoy pensando si seguís con temas deportivos, seguramente sí. Iremos ahí una serie de episodios a nivel deportivo y de en cuando algo nutricional. Pero bueno, si quieres algo más específico, si hay algún tema en concreto que te interese, pónmelo en los comentarios y pues te contestaré y seguramente pues lo haremos, ¿vale? Nos vemos en el próximo episodio. Dale like, como digo, compártelo. Hasta la próxima.